Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Voy a enseñarles a hacer este fajón. Es muy fácil, muy rápido. Es un fajón para principiantes, ya que es una sola técnica. Entonces podemos practicar con este diseño para entender un poco mejor ya cuando querramos hacer un fajón con un poco más de técnica, un poco más avanzada, con diferente diseño. Para hacer este ojo es muy fácil. Yo les voy a enseñar cómo lo vamos a tejer. Sin más, empecemos. Les voy a explicar los materiales para que ustedes estén preparados y empezar el fajón. Bueno, para este fajón ocupamos cordones. Este cordón se entorcha. Yo les voy a dejar en la descripción cómo los entorchamos. Les voy a dejar las medidas de cómo se debe entorchar y dejarlo listo. También tenemos que ponerle cinta en las puntas. Les voy a explicar un poco cómo se dejan las cintas en las puntas. Y ocupamos esta aguja. Yo solo ocupo una aguja. No me gusta ocupar aguja para cada hilo porque se enreda, y si estamos empezando de ceros creo que se les va a complicar mucho. Entonces espero que estas recomendaciones les sirva, las practiquen para que se den cuenta que con una aguja hacemos más que si le ponemos agujas a todas las puntas. Vamos a ocupar también tijeras y ya, porque para entorchar los hilos en el tutorial les dejo con qué maquinita lo hago yo. Si ustedes tienen taladro lo podrían hacer con taladro, y les voy a dejar también cuántos cordones necesitan y qué tan largos. Ahora sí, empecemos. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si les gusta este contenido me dejen una manito arriba, les agradezco mucho. Si tienen dudas, en los comentarios estaré al pendiente para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Y sin más, empecemos a trabajar. Bueno, ya teniendo los cordones listos, yo les voy a mostrar solo con este. Ya les voy a enseñar, pero cuando tenga mis cordones listos, cuando ya estén en el orden que los voy a usar, para no hacerles tan largo este tutorial. Este es el nudito que le hacemos a los cordones cuando los entorchamos. En la descripción les voy a dejar cómo se entorchan los hilos. Mire, este hilo tiene 9 hilos. Venga, le quito este nudo. Mire, 9 hilos. Tiene 3 acá, y en estos otros dos, en cada uno tiene 9. Para que ustedes vean, los entorché, simplemente los entorché, hice un nudito. Ve, acá tiene 3 y en este también tiene 3. Listo. Ya cuando los tengo así entorchados, si ustedes no tienen el aparatito con el que yo los entorcho, que se los dejo en la descripción el tutorial cómo los entorcho, lo pueden hacer con un taladro. Antes de ponerlos en esta aguja, que ya les enseño cómo, vamos en las puntas a trabajar esta cinta. Entonces acá en la puntica simplemente coloco la cinta y voy envolviendo con bastante firmeza, ahí, para que quede perfectamente, para que no se suelte y poderlo manipular. Esta cinta en las puntas me va a ayudar para yo pasar la aguja. Simplemente la paso, hago lo que voy a hacer con la aguja y vuelvo y lo saco así perfectamente para manipularlo las veces que corresponda. Eso voy a hacer con todos los hilos y con las dos puntas, ya que este fajón lo vamos a trabajar de la mitad para acá y luego la otra mitad. Entonces, teniendo ya mis puntas listas con cinta, sin nudo, obviamente toca quitarle el nudo, lo doblamos a la mitad. Simplemente lo doblo acá. Sé que esta es la mitad de mi cordón y empiezo a pasar la aguja. Esta aguja la paso solo por una pestañita. Recuerden que estoy trabajando 3 cabos, entonces solo vamos a agarrar una pestañita, y por el derecho me quedan 2. Así paso todos mis hilos. Esta es la mitad de allá, esta es la mitad de acá. Cuando ya tenga todos mis hilos en mi aguja, voy a amarrar estos hilos y voy a dejar sueltos estos, que con estos es que yo voy a empezar a trabajar
y esta otra mitad la trabajamos cuando ya tengamos esta parte lista. ¿Listo? Entonces, dejando los hilos así, ya les voy a enseñar el orden de los hilos para que les salga este ojo, que la idea es esa, que a pesar de que es un diseño muy sencillo, en esta parte se forme este ojo así de bonito. Bueno, ya tengo el orden de los colores. Ya lo doblé por la mitad como les mostré, no les había mostrado era el orden, entonces ya están ordenaditos, ya lo acomodé, ya le arreglé las puntas que ya les he enseñado. Simplemente con una cinta se le pone en la puntita para quitar y poner la aguja. Con un hilo de estos mismos voy a amarrar estos de acá, que esta mitad la voy a trabajar después cuando termine esta primera mitad. Les quiero enseñar a trabajar de esta forma porque para mí es más rápido, se me hace muy sencillo enseñarles a trabajar así. Entonces eso es lo que quiero. Voy a amarrarlo, que quede bien ajustadito, que no empiecen esos hilos a incomodarme. Ya sé que este es el orden que queda, entonces ya voy a trabajar perfectamente. Vamos a trabajar de adentro hacia afuera, ubicando el centro. Recuerden, tengo 8 azules, 8 blancos, 8 azul claro, 8 azul oscuro. ¿Listo? No importa si no tienen azul oscuro, pueden cambiarlo por negro. Yo tenía azul oscuro, pues lo voy a dejar azul oscuro. Ustedes pueden cambiarlo por negro. Busco el centro. Acá tengo 4, 4, 4, 4, igual que acá. Sé que este es el centro, entonces voy a empezar a pasar de adentro hacia afuera. ¿Cómo se pasa de adentro hacia afuera? Agarrando los dos hilos del centro. Sé que estos son los dos hilos del centro. Mire, estos dos, acá es donde divide. Para tener claro que estos dos son los hilos del centro. Mire, para acá tengo 4 azules, 4, 4, 4, igual para acá. Teniendo claro esto, voy a pasar el de la mano derecha. Meto aquí mi mano, mire, que me queden los 4 azules, 4, 4 y 4. Voy a pasar este primer hilo por todos estos, porque estoy trabajando de adentro hacia afuera. Entonces, ubicando los hilos del centro, empiezo a pasarlos hacia afuera. Esta primera parte va toda así. Yo sé que ustedes quisieran que les enseñara paso a paso, pero pues a veces no es posible porque nos tomaría mucho tiempo hasta pasarlo acá. Ya teniéndolo así, ya pasé este primer hilo allá. Mire, este es el segundo que yo les había mostrado. Ahora lo voy a pasar para acá. Mire el que hay separado porque no he pasado este. Ya lo que pase pestañita por pestañita hasta allá, ya quedará junto mi tejido. Listo, ya quedó junto mi tejido acá, ya no quedó abierto porque pasé un hilo de acá para acá, uno para acá, entonces acá me queda una pequeña cruz y ya tengo los dos primeros azules oscuros acá. Vuelvo a ubicar el centro. ¿Cómo sé que es el centro? Pues porque tenemos que tener 6 azules oscuros, 2, 4 y 6. Entonces agarro el centro donde me queden 3 para este lado, 3 para este. Sé que este es el centro, hago lo mismo. Saco los dos hilos que van en el centro, en el orden que van, mire, que nacen de ahí. Paso uno para allá. Yo lo saco para que ustedes después no se confundan y digan cuál de los 3 era. Mire, entonces sé que es este que dejo acá a un ladito. Meto mi mano acá, vuelvo a pasar. Ya lo pasé. Recuerden que este lo habíamos dejado por encimita para saber cuál es el que sigue y no irlo a perder. Hago lo mismo, meto la aguja acá. Sé que acá me quedan solo 2 porque ya el tercero lo pasé para acá. Entonces acá también ya me van a quedar solo 2 porque este que es el tercero lo voy a pasar para allá. Y hago lo mismo, pestañita por pestañita, un solo cordón de los 3 que conforman el cordón entorchado.
Bueno, ya sí tengo 2 azules a cada lado. Me quedan acá solo 4. Vuelvo a hacer lo mismo. Ubico el centro. Sé que el centro son estos dos. Igual los traigo. Mira, acá están cruzados. No pueden quedar cruzados. Ya, ahora sí están derechitos donde corresponde. Voy a dejar esta acá encima para saber que este es el que sigue. Paso este azul para allá. Bueno, ya pasé el azul para acá. Solo nos quedan 2. Aquí es más clara la explicación. Vea, saco estos 2 que quedan. Los paso, mire. No están cruzados, están cada uno por donde corresponde. Voy a agarrar este, el primis, y lo paso por acá, agarrando este que tengo ya encima. Lo dejo encima es para saber que este es el que tengo que pasar para acá. Recuerden esa parte. Y hago lo mismo. Paso pestañita por pestañita. Hasta el último. Recuerden que es la que sigue, la que queda ahí después del último cordón. No por donde pasamos el cordón, no. Es la que sigue. Hasta la última. Este lo aprieto siempre un poquito cada vez que vaya a pasar mis hilos porque tiende a aflojarse. Y los paso sosteniendo acá. Y así ya quedaron 4 azules oscuros acá, 4 azules oscuros acá. ¿Listo? Aún el motivo no se ve. Está muy por encimita. Todavía no se ve mucho, pero al paso que vamos avanzando se va mucho mejor. Hago lo mismo. Miro mi diseño, busco los 2 del centro, que mira aquí se ve que están separados, para nada están juntos, vea. Saco estos 2 del centro y hago la misma situación. Mire, este para allá, este para acá. Y se van a cruzar en el momento que pasemos este hilo. Ahí es donde se empieza a cruzar. Hago lo mismo, sostengo acá, paso por todos los hilos. Y acá hago lo mismo. Ubico los 2 del centro, miren, los traigo. Sé que uno va para allá, uno para acá. Esto lo hago es para que ustedes no se confundan cuál es el hilo que tienen que tomar en el momento que vengan para acá. Entonces sé que paso este para allá y el que dejé ya ahí encima es el que voy a pasar. Esto realmente lo hago para las que están aprendiendo, las que ya saben, las que realmente ya lo han hecho muchas veces. Yo sé que no se confunden, pero es mientras toman un poco de práctica, es bueno que hagan esto, se les recomienda mucho. Igual cuando trabajan hilos oscuros también recomiendo que hagan esto porque los hilos oscuros se pueden perder fácilmente. Aquí paso hasta el último. Este recuerde siempre apretarlo un poquito acá porque se afloja.
Bueno, y así ya estoy avanzando. Eso mismo hago con estos dos azules. Lo saco, dejo este aquí a este lado y este lo cruzo. Eso es todo. Voy a hacer lo mismo con los azules, con los blancos y ya les muestro. Listo, para que avancemos un poco, agilizarlo y ustedes puedan ver lo que realmente estoy haciendo. Bueno, yo ya pasé todos los azules para acá. Eso es todo, así como les he explicado desde la primera parte de cómo correrlos. Eso es todo lo que yo he hecho. Empezamos acá, simplemente los corrimos. Es una técnica muy sencilla, lo expliqué muy bien porque me escriben mucho que es muy confuso hacer los fajones y realmente no es confuso para nada. Y así tejemos toda esta parte. ¿Listo? Yo voy a tejerla toda. Recuerda que empezamos acá en el centro, acá, acá, acá. Yo la voy a terminar. Todos estos hilos tienen que pasar. Ahora tienen que pasar los azules, luego los blancos, luego el azul rey, quedará en el centro, este vuelve a pasar y así se repite hasta que se termine. Yo voy a avanzar toda esta parte y ya les muestro. Bueno, yo ya avancé toda esta parte. Mire, simplemente se hizo lo mismo, lo mismo, lo mismo, todo hasta terminar acá. Sé que terminé porque los hilos me empiezan a quedar cortos. Miren, cuando ya tenemos así, entonces lo dejamos. Podemos hacer un nudito. Simplemente pasamos el hilo por acá, hacemos un pequeño nudo, siempre fijándonos que la mechita quede hacia abajo. Listo, ahí. Y ya con esto podemos cortar los hilos. El largo depende del gusto de ustedes. Los pueden dejar unos más largos, unos más cortos. Realmente no es necesario que los dejen todos igual. Y corten las mechas. Yo les voy a mostrar. Yo ya hice esta mitad y ya empecé también la siguiente mitad. Mire, acá está. Recuerden que acá teníamos la aguja. Simplemente quité la aguja y empecé a pasar los hilos por acá. Solo eso, no hice nada diferente. Simplemente zafar la aguja y hacer en el orden que iba. No es más lo que tenemos que hacer. No se los enseñé porque no quiero alargar tanto el paso a paso. Y eso es todo. Es una misma técnica. Simplemente agarramos los dos del centro. Ya les enseñé ubicar bien que sean los dos del centro y pasar. Uno para acá, uno para allá. Si quedan ya estos dos, hacemos lo mismo y así con todos los colores. Eso es todo. Espero les sea útil este tutorial. Los invito a que compartan el contenido, a que se suscriban a mi canal, a que por favor siempre me dejen un comentario, una manito arriba. Les agradezco mucho
y nos vemos en un tutorial nuevo.